¿Qué tal? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Esto es Cable Noticias al Derecho, el espacio donde le entregamos las herramientas jurídicas que usted necesita para tomar mejores decisiones en la vida y como nos gusta, explicarles todo de manera sencilla, amena, a través de nuestros invitados especiales que son siempre expertos en la materia. Recuerde nuestro correo oficial, alderecho@cablenoticias.tv. Ahí recibimos constantemente sus dudas, sus sugerencias, sus historias. Estamos tomando las decisiones de escogencia de temas con base precisamente en esos temas, así que a participar a través de ese correo oficial alderecho@cablenoticias.tv. Hoy con un tema muy interesante que seguro a muchos no sabíamos que eso tenía esas implicaciones. Vamos a hablar de los accidentes de tránsito, pero bajo una arista interesante, importante, distinta. Resulta que cuando tenemos un accidente en una vía en mal estado, cuando tenemos un accidente en nuestra moto, en nuestro carro por un hueco y demás, existe la posibilidad de reclamar ante el Estado justamente una indemnización por este tipo de accidentes. Además, el tema de los peajes, el pago del peaje no es solo para transitar en la vida, también hay unos derechos que tenemos adquiridos por ese pago de peajes, también lo vamos a hablar con nuestro invitado especial, a quien saludo a esta hora. Está con nosotros Miguel Ángel Quintero, abogado justamente experto en este tipo de situaciones. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos, bienvenido aquí a Cable Noticias al Derecho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues prestos, digamos, aquí a conversar con la ciudadanía que está interesada a saber sobre estos temas, digamos que a veces son como bien extraños, desconocidos, digamos, sí, para las personas, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de ilustrar un poco acerca de esas inquietudes que tienen los televidentes. Exactamente, como por ejemplo ese banner que está apareciendo, los beneficios ocultos por pagar peajes, pero esa indemnización por accidentes en huecos, en vías en mal estado, por mala señalización, incluso de todo eso vamos a hablar. Pero arranquemos entonces con las preguntas ciudadanas, porque ustedes saben, siempre nos gusta salir a las calles a preguntarles esas dudas puntuales sobre los temas escogidos aquí en Cable Noticias al Derecho. Y esto nos dijeron. Si uno se estrella porque hubo un derrumbe y nadie puso señales, ¿a quién puede uno reclamarle? Bueno, arrancamos entonces con el tema de accidentes por culpa de vías en mal estado y demás. En este caso nuestro televidente nos pregunta, Miguel Ángel, sobre el tema de accidentes por derrumbes, que eso se ve mucho, y más en esta época que la gente empieza a viajar y demás. ¿Cuándo existe la posibilidad de demandar al Estado por un accidente cometido a raíz de una situación de este tipo? Bueno, nosotros sabemos que, digamos, el Estado tiene que garantizarnos a nosotros el servicio, digamos, de las vías, de las carreteras, el buen uso o el buen estado de las carreteras en el país. Máxime cuando ocurre este tipo de situaciones de un derrumbe que puede ser de alguna manera previsible muchas veces para el Estado o imprevisible para el Estado. Entonces, en el caso de que sea imprevisible para el Estado, pues se genera o previsible para el Estado, se genera una responsabilidad por el efecto de un derrumbe a sabiendas de que podía ocasionarse o que se tenía ese riesgo para que se ocasionara ese derrumbe. Entonces, en estos casos nosotros vamos a encontrar que existe esa posible responsabilidad del Estado por esa falla del servicio, por la falta, digamos, de previsión del riesgo o la falta de señalización muchas veces para efectos de que la persona que está transitando por esa carretera conozca las posibles fallas que se pueden generar. Entonces nosotros podríamos decir que existe la posibilidad de demandar al Estado por esa falla del servicio. Claro, existe esa posibilidad. Ya vamos a hablar bajo qué figuras, eso cómo se hace. La gente piensa que eso es muy técnico y muy complicado, pero a veces es más sencillo de lo que creemos. Pero entonces, para responderle a nuestros televidentes, sí existe esa posibilidad. Sí. El Estado tiene esa responsabilidad y por ende, si hay un accidente por un derrumbe, por mala señalización y demás, existe esa posibilidad. Nos quedamos con esa base. Más dudas de nuestros televidentes aquí en Cable Noticias al Derecho. Si un motero se cae en un hueco, ¿cómo sabe uno si la culpa es de la concesión, del Estado o del mismo motociclista? Accidentes por hueco, un montón en nuestro país, Miguel Ángel. ¿Ahí cómo diferenciar cuando sí cabe esa indemnización o no? Nosotros podemos encontrar, digamos, que el buen estado de las carreteras pues tiene que garantizarlo el Estado. Y por efecto o por su defecto, digamos, las concesiones que están encargadas de mantener en buen estado esas vías. Muchas veces nosotros podemos encontrar que la responsabilidad de un hueco en las vías le acarrea también responsabilidad al Estado y por efecto las concesiones que tienen la facultad de mantener en buen estado esas vías y la señalización de esas vías. Entonces, cuando nosotros encontramos
que existen o no hubo también omisiones por falla o por falta de las señalizaciones de ese hueco, también le puede caber, digamos, responsabilidad al Estado, ¿cierto? Y solidariamente también a las concesiones que son encargadas de mantener o hacerle mantenimiento a las vías y la señalización correspondiente para esas vías. Y en vías urbanas dentro de una ciudad y demás, ciudades como Bogotá y bueno, las ciudades del país, porque hay un montón de vías con este tipo de fallas, con huecos, cráteres, como dice la gente, ¿ahí también cabe esa demanda? Claro. Nosotros tenemos que identificar dónde se presenta esa falla asfáltica o ese hueco que se presente, digamos, dentro de las vías para identificar quién es el responsable de ese mantenimiento, porque nosotros podemos encontrar como entidades a quien se le imputa ese daño, a los municipios, a los departamentos o a la nación o al Estado, dependiendo dónde se encuentran esas vías. Si nosotros tenemos un hueco en la ciudad de Bogotá, dentro de la ciudad de Bogotá, vamos a ver que la entidad encargada de responder por ese mal estado, por esa falta o falla en la señalización de ese hueco, vamos a encontrar que podemos demandar al distrito capital, ¿cierto? Y así pasa con esos 1.053 municipios que existen en el país para efectos de que las vías al interior de cada una de esos municipios es responsabilidad del municipio, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos que identificar dónde se presentó el accidente por efectos del hueco para establecer si le corresponde al municipio, al departamento o a la nación para que responda por esa falla en la prestación de ese servicio que, como lo decía al principio, es que las carreteras, las vías, el mantenimiento es un servicio que está a cargo del Estado. Eso es importante, es un servicio que está a cargo del Estado. Bien, avancemos con más dudas de nuestros televidentes aquí en Cable Noticias al Derecho. ¿Qué pasa si el accidente fue en una vía nacional que estaba a cargo de una empresa, pero nunca hizo el mantenimiento? Bueno, hablando justamente de estas responsabilidades, Miguel Ángel, ¿cómo diferenciar la responsabilidad del Estado o de una empresa que tiene una concesión y demás? Vale, eso es, digamos, al momento que se presente, nosotros tenemos también que identificar para efectos de establecer la responsabilidad a cargo de quién está esa vía. Nosotros muchas veces cuando vamos por las vías de nuestro país, por efectos del peaje, nosotros podríamos identificar que donde pagamos, donde se encuentra un peaje, son vías que se encuentran concesionadas. Son empresas a las cuales el Estado le ha pedido colaboración para la prestación de ese servicio, para el mantenimiento de esa vía, ¿cierto? Y que se hacen responsables por efectos de, lógico, el mantenimiento y la señalización. Entonces, cuando nosotros encontramos que esas empresas privadas o esos concesionarios pudieran llegar a ser responsables, también nosotros tenemos que llamar al Estado, digamos, a la ANI, a la Agencia Nacional de Infraestructura o al Ministerio de Transporte, que están en cabeza de esas concesiones, tienen la obligación y la vigilancia y el control sobre esas concesiones. Entonces existe, siendo una empresa privada, siempre nosotros vamos a encontrar que tenemos que demandar al Estado por efecto de ese control y vigilancia que el Estado ejerce sobre esa empresa privada en la concesión y en la construcción de esas vías. Bien, avancemos con más dudas de nuestros televidentes. Estamos hablando justamente de estos accidentes causados por mal estado en la vía, por el hueco, por mala señalización. Resulta que tenemos derecho a pedir una indemnización, a demandar ante el Estado para que nos resarzan esos daños y perjuicios. Avancemos con más dudas. Si un peatón lo atropellan en una carretera sin señales ni paso peatonal, ¿puede reclamar porque no había señalización? Bueno, la señalización también es importante a la hora de accidentes, sobre todo cuando se afecta a peatones, incluso fallas en la señalización, semáforos que no sirven y demás. Ahí también cabe una responsabilidad del Estado. Claro. Nosotros cuando llegamos a cualquier entidad del Estado, a cualquier entidad privada, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Señalizaciones, ¿cierto? Que nos indiquen ciertas instrucciones en caso de una calamidad o cualquier cosa. Vamos a encontrar que se encuentran señalizadas. Así le corresponde al Estado para efectos de nosotros como actores viales, que el Estado nos garantice y nos señalice las vías. Es una obligación del Estado, la señalización, para efectos de que nosotros no corramos riesgos en nuestra movilidad diaria por las diferentes vías del país. Las vías peatonales es una obligación, digamos, establecer los cruces peatonales, las diferentes señalizaciones, los pares, los cruces, todo ese tipo de señalizaciones es una obligación que tiene el Estado, en cabeza del Ministerio. Esa política, digamos, está en cabeza del Ministerio de Transporte,
Y en cada ciudad las secretarías de movilidad son las encargadas, digamos, las responsables de establecer ese tipo de actividad funcional que está en cabeza del Estado y que es una obligación de ellos, digamos, del municipio, departamentos, del Estado, dar correcta señalización para efectos de que nosotros podamos transitar por las vías de nuestro país. Claro, clarísimo entonces el tema y la obligación del Estado para el tema de la señalización, pero pongamos un ejemplo para entender esta pregunta. ¿Una señalización de qué tipo? Por ejemplo, un pare que no se estipuló, puede ser un paso peatonal que no se estipuló y ahí una moto o un carro terminó atropellando a alguien. ¿Quién es el que reclama? ¿Por qué debería reclamar? Para entenderlo con un caso específico. Hay ciertas vías que se requieren, digamos, y que muchas veces la comunidad reclama de que haya una señalización, ¿cierto? Por efectos de la preocupación en el cruce. Muchas vías, nosotros también vemos los puentes elevados, los puentes peatonales elevados que son necesarios en muchas carreteras y en muchas partes de las ciudades de nuestro país. Eso se hace indispensable y por efectos de que se haga indispensable al Estado le corresponde a nosotros garantizarlo, porque es que de ahí nos está protegiendo, digamos, la seguridad, nos está brindando la seguridad nosotros como actores viales. Y es importante que el Estado tenga claro o, digamos, se le establezca ese tipo de funciones que tiene el Estado, de darle y garantizarnos las diferentes señalizaciones que deben existir en las vías de nuestro país. Bien, avancemos con más preguntas aquí en Cable Noticias al Derecho. ¿Cuánto tiempo tiene uno para demandar al Estado por un accidente en carretera? Bueno, entonces ya nos enteramos de que tenemos derecho a esta indemnización en este tipo de situaciones, por el hueco, por la mala señalización, por los derrumbes, por el incumplimiento de la obligación del Estado y el deber del Estado de mantener las vías en buen estado. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos, Miguel Ángel? ¿Qué tan fácil es y qué tipo de proceso es? Pues como usted lo decía muy bien al principio de este programa, el tema del derecho es muy técnico, ¿cierto? Digamos, hay mucho tecnicismo para efectos de poder acudir ante las diferentes instancias para demandar este tipo de situaciones. Demandar, en este caso estamos hablando de la responsabilidad del Estado y por ende pues aplica, digamos, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en él se establece una figura que se denomina reparación directa. La figura de reparación es un medio de control de reparación directa. Y la norma estableció que para que uno pueda acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para ejercer control sobre la actividad de la administración, lo estableció en un término de 2 años. Es decir, desde la ocurrencia del hecho, ¿cierto? Yo tengo 2 años para poder demandar la responsabilidad del Estado por la falla o por la omisión o por la falta de señalizaciones o por la negligencia en el cuidado del mantenimiento de las diferentes vías. En este caso, hablando de accidentes de tránsito, está la reparación directa y tenemos 2 años para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Se necesita una representación jurídica para este tipo de procesos? Es decir, ¿se necesita un abogado que le redacte a uno la demanda, que vaya y la presente y demás? ¿Se necesita darle poder a un abogado o no necesariamente? Sí. La norma establece necesariamente la necesidad de acudir ante un abogado para que ejerza la representación legal para poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se requiere de abogado. Bien, entonces aquí el consejo es, cuando esté frente a una situación, busque ayuda jurídica, que el abogado se encargará de presentar esa demanda, que ya nos explica Miguel Ángel, es de reparación directa y tenemos 2 años para presentar esa demanda. Vamos con más dudas. Si uno paga peaje y la vía está llena de huecos o oscura, ¿a quién le puede poner la queja y qué puede exigir uno? Bueno, y aquí entramos al otro terreno también que nos interesa, y son esos beneficios ocultos por pagar peaje, o cómo uno se queja, por ejemplo, como nos plantea la televidente, de que uno pagó el peaje juiciosito y resulta que esa vía está en muy mal estado, está sin iluminar y demás. Yo sé que no la van a arreglar de una, pero quiero quejarme. ¿Me puedo quejar? Claro. Uno puede acudir ante la misma concesión, ¿cierto? Nosotros encontramos que existen diferentes números que se pueden observar en las vías del país para efectos de llamar y poner la queja correspondiente, claro, ante el mismo concesionario. Pero ¿qué pasa? Si el mismo concesionario no actúa o si no toma las medidas, porque nosotros no podemos encontrar o a veces nos quejamos, digamos, de las diferentes vías porque están en mal estado, lo que decía
la señorita no tiene iluminación por X o Y razón, digamos, nosotros, claro, nos podemos quejar porque es que nos están prestando un servicio. Podemos acudir en primera instancia a ese concesionario para presentar la correspondiente queja, o si no, ante la Superintendencia de Transporte, que es la encargada de ejercer el control, la vigilancia sobre las concesiones y para que ellas presten un adecuado servicio. Entonces, perdón, sí, tenemos esa oportunidad, nos podemos quejar, porque nosotros estamos pagando, precisamente, cuando nosotros pagamos un peaje, estamos pagando también un servicio. Y se presenta entonces una queja que puede ser incluso virtual en la página de la Superintendencia de Transporte. Hoy en día la norma establece, digamos, que las relaciones entre la administración y los administrados puedan ser a través de los diferentes medios electrónicos. Entonces, todas las concesiones deben tener un canal electrónico, una página, un correo electrónico para efectos de poder, un PQRS que existen en todas las entidades para que la gente pueda interponer, digamos, esa queja, o si no, ante el Ministerio de Transporte también, que también debe de existir un medio o un canal electrónico para que la gente pueda acudir y se pueda interponer la queja por el inconveniente que se le haya prestado a ese usuario de la vía. Miguel Ángel, ¿es necesario agotar esa vía administrativa, por decirlo así? Es decir, ¿es necesario acudir primero al concesionario y luego a la superintendencia, o yo de manera directa me puedo ir a la superintendencia? Me imagino que también es clave decirle a la gente que recaude la evidencia, tome foto del hueco, tome video de la vía oscura, de que es un peligro para los que andan por ahí, ¿no? Claro. Yo puedo, para contestarle la primera parte, digamos, de la pregunta, yo le diría que sí puedo acudir al Ministerio de Transporte para efectos de colocar la queja directamente, ¿cierto? Pero lo que vos estabas hablando en la segunda parte de la pregunta es importante, porque es importante que todas las personas, los actores viales, las personas que nosotros nos transitamos y que ejercemos una actividad peligrosa como es la conducción de vehículos, al momento de tener un accidente nosotros poseemos hoy en día varias herramientas para establecer o para recaudar varios, digamos, materiales probatorios, como usted lo decía, digamos, la fotografía, un video, ciertos testimonios de personas que hayan evidenciado, hayan visto, digamos, qué fue lo que sucedió, todo ese tipo de situaciones, siempre y cuando es importante nosotros tenerlos para efectos de poder acudir a poder demostrar que efectivamente se ocasionó un accidente, ¿cierto? Y se ocasionó y se generó un daño por efectos del mal estado de la vía o por cualquier situación que se pueda llegar a presentar en las carreteras del país. Mejor dicho, si ve este tipo de fallas, tome foto, haga video, recoja testimonios si están por ahí y quéjese ante la Superintendencia de Transporte, que es fácil, incluso vía virtual lo puede hacer. Vamos con más dudas. Pagar peaje le da a uno derecho a grúa o ambulancia cuando hay un accidente. Y estos son entonces esos beneficios ocultos que casi no sabemos que tenemos a la hora de pagar un peaje. Por ejemplo, nos dice el televidente Miguel Ángel, uno tiene derecho a grúa y demás. ¿Qué otros beneficios caben en ese precio que uno paga por el peaje? Digamos, y eso lo desconocemos o los conocemos, digamos, muchas de las personas que utilizamos las carreteras o las vías de este país para efectos de cuando nosotros pagamos un peaje, ¿cierto? Aparte, digamos, de que estamos contribuyendo en la construcción de la vía a través de la concesión de la carretera, también por efectos del pago del peaje, claro que podemos tener asistencia, digamos, en la carretera por efectos de la prestación de los servicios médicos para una ambulancia, ¿cierto? O asistencia técnica para cualquier daño o deterioro que puede llegar a tener nuestro vehículo. Podemos acudir a esas instancias de los teléfonos que están asequibles a nosotros para efectos de que nos presten ese servicio, porque eso es una contribución también por efectos del pago del peaje. Eso es importante nosotros tener claro de los servicios que se pueden prestar en carretera y la asistencia que se puede prestar de la carretera por parte, digamos, de estas empresas, de estos particulares, para efectos de que nos brinden a nosotros ese buen servicio. Pero entonces repitamos los beneficios ocultos. Entonces, grúa, por ejemplo. Sí, señor, claro. Asistencia vial, si yo necesito ayuda y demás. Asistencia médica, ¿cierto? Asistencia técnica para cualquier avería que pueda llegar a tener el vehículo en el cual nos estamos transitando. Todos estos beneficios hacen parte, digamos, de las
concesiones, si lo podríamos llamar, por efectos del pago del peaje que nosotros realizamos. Me imagino que sin hacer un pago adicional. Desde No, luego no, estamos no. hablando de los beneficios porque de inmediato ya con el pago del peaje me cubren esos servicios. Sí. ¿Uno cómo los hace efectivos? ¿Llama a quién? Uno por ahí escuché la necesidad de guardar el papelito y demás. Los tips para hacerlo efectivo. Eso es importante, digamos, nosotros a veces tener ese conocimiento, cuando viajamos desconocemos. Hay muchas veces en los peajes a nosotros nos reparten unos volantes para que nosotros tengamos en cuenta y conozcamos más. Muchas personas los agarramos y de pronto los guardamos y los escondemos, pero nos damos cuenta que ahí está el número que nosotros vamos a necesitar en caso de que nosotros lleguemos a tener una emergencia, ¿cierto? Y que podamos contar con todos los beneficios que se nos ofrecen en carretera por efectos de las concesiones, que son estas empresas privadas que están prestando ese servicio a nombre del Estado y que nos deben garantizar a nosotros la buena movilidad en las carreteras del país. Entonces, un tip de oro, guarde ese recibito, no lo bote, no lo arrugue, no lo deseche, guarde el recibito porque en cualquier emergencia uno llama al número y ahí hay unos códigos que también se necesitan. Así que podemos hacer efectivo esos beneficios a la hora de pagar el peaje, no solo es para transitar, grúa, asistencia y todo lo que necesitemos. Más dudas de nuestros televidentes aquí en Cable Noticias al Derecho. Si uno paga peaje y luego la vía está cerrada por horas, ¿puede pedir que le devuelvan algo de la plata? Uy, yo creo que este es el deseo de muchos, ¿no? Que uno dice, pagué peaje carísimo y me quedé en un trancón ahorita en varias vías cerradas y demás. ¿Se puede o definitivamente no? No, esto es un tema, digamos, que es muy complejo para efectos de que haya una devolución del dinero. Que haya una devolución del dinero, pero nosotros podemos plantear una situación que se pueden presentar en muchas de las vías una vez pagado el peaje y que haya un derrumbe, que no haya paso por la vía. Sí. Nosotros, siempre y cuando haya una afectación o un daño mayor por efectos del cierre de una vía inesperada, ¿cierto? Nosotros lo que debemos hacer es la reclamación correspondiente para efectos de que en caso de que se hayan causado daños, poderlos reclamarlos, ya sea al concesionario o al Estado en caso de que haya un perjuicio muy grande, ¿cierto? Dependiendo, digamos, del daño económico que se pueda llegar a causar, no tanto la devolución del dinero, pero sí de alguna manera la reparación por el perjuicio que se pueda llegar a ocasionar por efectos de que se me dañen los productos que yo estoy transportando, la mercancía, se me llegue a afectar. Todo ese tipo de situaciones sí tengo derecho a reclamárselo tanto al concesionario o en solidaridad, digamos, al Estado por efectos de la reparación o el daño que yo pueda llegar a demostrar que se causó por ese imprevisto que se ocasione en la vía. No, nunca vamos a encontrar que se nos devuelva el dinero por el peaje. Del peaje. Eso sí, claro. Va a ser un proceso bien complejo para que eso suceda. Sí. Yo por eso decía, el sueño de muchos, pero bien difícil. La devolución del peaje bien difícil, pero mire el matiz que nos da Miguel Ángel. Si gente que se queda por horas, 12, 20, 24 horas en las vías, se les dañan productos y demás, pues pueden, ¿por qué no pensar en demandar para que les resarzan esos daños y perjuicios que le ocasionó precisamente ese trancón, ese cierre? Vamos con la última pregunta de nuestra ciudadanía. ¿Qué cambia para uno como usuario cuando la vía es concesionada frente a cuando la maneja directamente en vías? Esto ya lo hemos tocado de una u otra manera, pero rápidamente, ¿qué decir frente a esto, Miguel Ángel? No, simplemente de establecer, si la vía es concesionada, pues de alguna manera siempre vamos a tener que llamar al concesionario para la responsabilidad que se llegue a determinar en caso de que me suceda un incidente en la carretera. Y si la vía no está concesionada, pues simplemente responde la administración o responde el Estado a través de la Agencia Nacional de Infraestructura por efectos de los daños que se puedan llegar a causar directamente el Estado. Entonces eso es lo único que varía, digamos, si la vía la maneja directamente el Estado, si está a cargo directamente del Estado o si es una vía que está concesionada, pues vamos a llamar a la responsabilidad, pues a ese concesionario. Aquí lo importante es que sepamos que tenemos derecho a reclamar. Ya busquen un abogado que los asesoren jurídicamente, ellos se encargarán de establecer a quién van a demandar en esa reparación directa y demás, y de todas esas formalidades jurídicas. Seguramente se nos quedan muchos temas en el tintero, pero le agradezco de manera muy especial a Miguel Ángel Quintero, abogado especialista en estos temas, por acompañarnos y explicarnos todo esto de manera tan pedagógica. Miguel Ángel, siempre bienvenido por aquí. Vale, y permítame hacer una cuña, digamos, en caso de que se requieran, digamos, estas asesorías, nosotros estamos en todo el país, Arias Quintero Abogados, una firma, digamos, con mucha experiencia para efectos de poder
brindarle a los usuarios que desconocen de estos temas asesoría en todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito. Bien, gracias Miguel Ángel y a ustedes también mil gracias por la sintonía. Esto fue Cable Noticias al Derecho, el espacio donde le entregamos las herramientas jurídicas que necesita para tomar mejores decisiones en la vida. Hasta pronto.